Cartagena en la Onda, con Damaris Ojeda. Love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded, your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is. Esta mañana en Onda Cero les voy a pedir especialmente que estén pegaditos a la radio y que no se pierdan nada de lo que va a pasar en los próximos minutos. Y les explico por qué. Vamos a conocer de cerca el testimonio de un joven, de un valiente que sin tapujos nos quiere contar una parte importante de su intensa vida. Daniel Puyol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido a Onda Cero. Bueno, si te parece, vamos a empezar casi por el principio. Desde pequeñito asistes a la iglesia. ¿Cuándo comienzas esa rebeldía? ¿Cuándo dices, bueno, de Dios paso, no quiero saber nada? Bueno, aproximadamente a los 17 años. Es decir, yo sí que iba a la iglesia con mis padres desde prácticamente toda la vida y he recibido una educación cristiana. Conocía acerca de lo que es la Biblia, de quién era Jesús, las historias, pero simplemente es un conocimiento teórico y fue a partir de los 17 años más o menos cuando empecé a querer salir, a irme con los amigos y bueno, salir de fiesta y esas cosas. Y entonces pues claro, una cosa no podía combinar con la otra. Ya por las mañanas la verdad es que ir a la iglesia y todo eso pues no iba conmigo y empecé a dejar de asistir. Todo empieza saliendo con los amigos, por ahí alguna borrachera. Al principio me imagino que todo esto puede parecer divertido, pero luego te das cuenta que todo es mentira. Sí, de hecho lo que uno busca, o al menos lo que yo buscaba, era tener sensaciones que no había experimentado, ¿no? A veces quizá la religión o la religiosidad, uno lo percibe como un poco una serie de cosas que puede hacer y que no puede hacer, ¿no? Y esa era mi percepción. Entonces, claro, cuando uno vive intentando cumplir una serie de cosas que no puede cumplir, lo que quiere es salir de ahí, ¿no? Y hacer precisamente lo que uno quiere. Y eso tenía que ver con el placer, con disfrutar a la manera en que yo no había podido hacer durante muchos años, ¿no? Y eso, pues sí, experimentar nuevas cosas, salir con los amigos, beber, pero sí que es verdad que poco a poco la cosa fue más. ¿Y con esa vida te hacía sentir importante? A ver, quizá la respuesta más inmediata que me sale a mí es que no. Pero luego pienso también, a veces cuando, por ejemplo, a los niños o a aquel adolescente que empieza a fumar y le dices, oye, tú fumas porque te hace sentir mayor, él también por orgullo te dice que no. Pero en parte sí que me hacía sentir importante porque, claro, hacía lo que yo quería. Incluso, sabía que con eso de alguna manera transgredía la voluntad de mis padres, pero hacía lo que yo quería y eso sí me hacía ser importante. Y además en cosas en las que no coincidía con ellos. Así que cobraba de alguna manera identidad, ¿no? Dani, ¿hasta dónde llegaste? A los 16 o sí que empecé a fumar porros y esas cosas y a probar, pero digamos que yo di un salto que yo considero rápido, ¿no? Quizá porque el grupo de amigos también queríamos más o menos lo mismo, habíamos vivido lo mismo y no nos importaba probar cosas nuevas. Empezamos a meternos en ambientes de la subcultura tecno que le llamo y ahí pues tomamos nuestras primeras pastillas y a partir de ahí pues también cocaína y a partir de ahí todo lo demás. A modo de anécdota, de hecho, todo este descubrimiento de las drogas nos llevó a hacer cosas como yo tenía una lista de todas las sustancias que quería probar, ¿no? Y entonces mi idea era conseguirlas, irlas probando y ver qué sensaciones te aportaban. O sea que prácticamente de todo. ¿Y eras consciente que tu vida estaba fuera de control? Porque en el fondo todo eso destroza tu vida, me imagino que amistades, familia, los padres sufriendo mucho. Sí, está fuera de control, pero claro, tú a priori no ves las consecuencias.
Tú ves placer y ves un placer que para ti es sinónimo de libertad. Luego terminas enganchado a todas estas cosas y luego ves que realmente no es la libertad lo que tú estabas haciendo, ¿no? Pero en un principio sí que lo percibes todo como una libertad, como yo hago lo que quiero, pero tampoco no piensas. Yo sabía que mis padres sufrían, yo lo sabía, ¿no? Pero cuando estás metido en esto, muchas veces el mecanismo que haces es decir, mis padres están sufriendo por mi culpa, y esa misma culpa que recibes tú es decir, pues a la porra, ¿no? Y sigues adelante y de alguna manera huyes la responsabilidad de tomar decisiones que cambien, ¿no? Que te hagan cambiar y que te hagan salir de aquí, y te vas hundiendo. Es muy complicado porque al principio el grado de placer es muy grande, ¿no? Pero ya si hablamos de una sustancia en concreto, pues tú puedes generar tolerancia, ¿no? Pero en la vida también, en ese tipo de vida tú generas una tolerancia y el grado de placer cada vez llega a ser menor, y la frustración que genera después de cada bajón, por ejemplo, a mí yo odiaba tener que ver el sol salir por la mañana. Yo sí podía, a las 6 me iba para casa y me iba a dormir porque no soportaba ver el sol salir, ¿no? Y ver que la vida continuaba de alguna manera y que luego tendría que afrontar muchas cosas como, no sé, buscar trabajo, espabilarme y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, y la esperanza por fin llega a tu vida, ves que tu vida no puede seguir por el mismo camino. ¿Por qué decides dar un giro y cambiar el rumbo de vida? ¿Por qué? ¿Llegaste al límite? Sí, al principio intentas hacerlo tú todo. Es decir, yo había terminado de estudiar, hice lo que sería el bachillerato, el COU, y luego dejé de estudiar porque, bueno, decidí tomarme un año sabático. Pero claro, ese año sabático al final fueron 2 y fue desperdiciar totalmente el tiempo, ¿no? Saliendo de fiesta y bueno, los fines de semana pues gastar prácticamente todo el dinero que tenía, y cada vez, como decía antes, la angustia, la frustración eran mayores. Así que yo me propuse dar un giro, es decir, tengo que salir de aquí, lo tengo claro. Aparte tuve una serie de experiencias muy malas con las drogas y me propuse salir y dije, bueno, pues a partir de ahora voy a estudiar, y claro, mis padres en ese momento ya no me iban a dejar el dinero para pagarme cualquier tipo de estudio, ¿no? Porque sabían que no podían, si me dejaban ese dinero, yo no haría un buen uso, ¿no? Y en ese sentido los honro mucho, porque hicieron bien. Y tuve que trabajar, ¿no? Y trabajar de verdad, ¿no? Y las 8 horas diarias, y al salir de ahí, pues me apunté a un módulo de grado superior de producción audiovisual y luego empecé a ir ahí. Así que prácticamente tenía todo el día ocupado. Pero lo que sí que no podía cambiar es lo que pasaba dentro de mí. Y no podía cambiar los deseos, ni podía cambiar mis impulsos de cara al fin de semana, y volví a caer una y otra vez y hasta que toqué fondo, ¿no? Y ahí sí que realmente yo me acuerdo que bueno, no tenía dónde ir, ¿no? Hay una experiencia, yo estaba, bueno, fue un fin de semana como cualquier otro, tomamos varios tipos de drogas, entre ellos también el LSD, y el domingo por la mañana, que sería las 3 de la tarde, cuando me levanté, pues todo fue normal, no noté ningún efecto diferente, ¿no? Pero al día siguiente, el lunes, cuando fui a clase, al salir fuimos a tomar un café con unos amigos, como solíamos hacer después de las 2 primeras clases, y ahí mientras tomábamos el café, empecé a tener paranoia, y era algo que nunca había sentido de esa manera, ¿no? Empecé a tener la percepción de que yo había muerto, de que no podía estar en ese lugar porque eso era un sueño y que yo realmente no estaba ahí, sino que había muerto. Sé que es un poco complejo de entender, pero lo que provocó eso en mí fue un error tremendo, ¿no? Pues las otras personas, claro, no sabían, no entendían lo que estaba pasando, y yo recuerdo que me fui a un parque cercano, aquí en Barcelona, y realmente me encontré solo y horrorizado porque creía que me había quedado loco por toda la vida, ¿no? Y claro, y de ahí no me podían sacar mis padres, no me podían sacar mis amigos, nadie, absolutamente nadie, no había solución para mi vida, ¿no? Ya no podía dar el paso atrás, ¿no? Y eso es una de las cosas
Y yo defino la palabra horror como un término que lo peor que he podido experimentar, precisamente por eso, por tener la sensación de que no podía volver atrás, ¿no? Y ahí yo volví a casa y bueno, me arrodillé en mi habitación y me acordé un poco de ese Dios que había escuchado tanto años atrás, de que habían hablado tanto mis padres y había escuchado, ¿no? Y yo dije, bueno, si realmente existes, claro, yo me dirigí a él, si realmente existía, pues esperaba ser escuchado, ¿no? Y le dije, si realmente existes, de verdad, pues sácame de aquí porque nadie puede hacerlo, ni siquiera yo. Y bueno, de ahí hice un pacto, ¿no? Y le dije, y si tú me sacas, pues yo te prometo que voy a intentar investigar sobre ti. Voy a hacerlo por mi cuenta, ¿sabes? Pero voy a empezar a leer eso que llaman Biblia y voy a ver cómo eres tú, si es que eres persona y quiero tener una relación contigo, ¿no? Y eso fue lo que empezó a cambiar toda mi vida, además de una forma radical, ¿eh? Dejé de salir de fiesta, pero no porque me autoprohibiera salir, ¿eh? No porque me dijera, no puedes salir, sino porque ya no me interesaba salir, no me aportaba nada, ¿no? Y empecé a lo que se llama, pues, a orar, ¿no? Me dirigía a Dios por las noches, pero de una forma muy espontánea, ¿eh? Yo le decía, incluso llegaba a veces cansado a casa y decía, mira, estoy cansado, no tengo ganas de hablar contigo, pero que sepas que quiero sostener, ¿no? el pacto que hice contigo y que quiero que cambie mi vida. Bueno, y habrá algunos oyentes o muchos oyentes de Onda Cero que estarán diciendo, pero Dios, ¿cómo puede cambiar la vida de una persona, en este caso de un joven? Bueno, el cambio que genera realmente Dios en la vida de una persona es la que le devuelve la capacidad de amar de alguna manera al Creador. Es decir, yo tuve una experiencia, a raíz de eso, me di cuenta de una cosa. 6 meses después yo dejé de hacer lo que hacía, ¿eh? Yo dejé de consumir, incluso dejé de fumar. También me costó, el dejar de fumar, no es algo así milagroso que de repente suceda, pero sí que en poco tiempo dejé todo eso. Y recuerdo que una vez estaba en casa y yo decía, ostras, lo he dejado todo, incluso he trabajado y tengo dinero ahorrado, parece que las notas de lo que estoy estudiando salen bien y quizá pueda entrar en la universidad, es decir, todo me va bien, ¿no? Pero recuerdo que me llamó un amigo y me dijo, oye, Dani, ¿por qué no nos vamos de fiesta por los viejos tiempos? Y bueno, ya te invitaré, que llevo muchas cosas y tal, ¿no? Y yo le dije que no, porque yo ya no lo hacía y que no tenía ganas de salir y eso, ¿no? Pero al colgar el teléfono me di cuenta de una cosa, y es que mi voluntad, realmente mi deseo auténtico dentro de mí, era ir. Es decir, era ir y volver a derrochar y volver a hacer todo lo que ya había dejado de hacer. Por lo tanto, me di cuenta y aprendí una cosa, ¿no? Que el tema de la fe no es dejar de hacer las cosas que están prohibidas, ¿no? Sino la acción de Dios en ti que te permite no desearlas, dejar de desearlas, porque mi corazón seguía deseándolas, seguía queriendo ir ahí, ¿no? Y para mí lo que hace Dios en la vida de una persona cuando éste es capaz de rendirse a Él, es cambiar su corazón respecto a Él. Y es lo que realmente nosotros no nacemos amando a Dios, es que no nacemos amando a Dios, ¿no? Y por naturaleza nadie quiere saber nada de Dios. Y eso para mí es el cambio más importante que Él puede hacer en una vida. Bueno, y toda esa pasión que sientes por Dios, la quieres transmitir a los demás, quieres comunicar, ¿no?, lo que tú llevas dentro. Y vamos a hablar, si te parece, de un proyecto que a mí al menos me ha chocado, me ha llamado muchísimo la atención. Iglesia Móvil, ¿qué es esto? ¿Una caravana? Más o menos podría serlo, sí. La verdad es que es una iniciativa que surge quizá es sencillo, es simplemente intentar sacar lo que es el mensaje de Jesús, hacer descubrir a las personas quién es Jesús fuera de las 4 paredes de las iglesias, ¿no? Hoy día por muchas cuestiones a la gente le cuesta tener que ir a una iglesia y toparse muchas veces con lo que es algunos elementos de religiosos y de religiosidad, ¿no? Pero el mensaje es el mismo y el mensaje
es para todos, es para toda la gente. Entonces lo que queremos un poco es sacar ese mensaje fuera porque amamos las personas. Es decir, no se trata de... A veces lo percibimos todo como estos hacen proselitismo, estos quieren convertir a los demás. Y el cristiano no está llamado a convertir absolutamente a nadie. Es Dios quien convierte, ¿no? Pero sí está llamado a que si ama a los demás, transmita aquello que ha recibido, porque igual que tú te has beneficiado de algo, quieres que los demás se beneficien. Es decir, no existe aquí el egoísmo. No se trata de acumular. Entonces lo que intentamos es, bueno, estamos preparando para primavera, ¿no? Hemos hecho unos flyers que dicen, por ejemplo, si te da palo entrar a la iglesia, pues nosotros te llevamos el mensaje donde tú quieras, ¿no? Y se trata de ir a las calles y de una forma muy ilustrativa explicar en qué consiste el Evangelio, en qué consisten las enseñanzas que Jesús daba, porque Jesús las daba también en la calle, sin diferencia de raza, de sexo, diferencia de nada, es para todo el mundo, ¿no? Y salir un poco a la calle y explicar el mensaje, pero ya te digo, de forma muy sencilla, que la gente también pueda participar, que informando también a través del Facebook, una página que aún estamos elaborando, pues para que la gente pueda saber dónde estaremos, en qué parques estaremos cada día a partir de primavera, y que si quiere puede acercarse y puede escuchar también y bueno, y repartir también el mensaje de una forma muy natural. Bueno, Daniel, puestos a imaginar qué hubiera sido de tu vida si Dios no acude a tu ayuda, ¿no? Porque tú sientes que te ha rescatado. Sí, me ha rescatado de un lugar en el cual nadie más me podía rescatar, ¿no? Y es tocar fondo, ¿no? Y yo toqué fondo y bueno, él me sacó de ahí, estoy muy agradecido, y yo espero que también la gente no tenga que pasar por muchas de estas cosas para tocar fondo, porque en definitiva muchos tocamos fondo de muchas maneras, y hoy día con la crisis aún más. La crisis, hoy día se habla mucho de la crisis, ¿no? Que afecta a muchas familias ciertamente y trae mucho dolor, pero también es una buena época para intentar ir más allá y no depender tanto de esas cosas materiales que hemos visto que no podemos depender, ¿no? Y hay una cosa que me viene a la mente y que una vez me explicaron, y es que las personas antes de morir, si algo dicen, ¿no?, cuando están ahí en el hospital, es: me gustaría haber pasado más tiempo con aquellos que amo, ¿no?, con los que he amado. Y en cambio nosotros, que estamos vivos, digamos, con mucha fuerza, lo que precisamente muchas veces queremos acumular no es amor de las personas, sino cosas materiales, ¿no? Pero que sepamos que habrá un día que realmente querremos eso, recibir esos frutos de haber amado, y no tendrá tanto valor lo material, ¿no? Bueno, acaba de arrancar un nuevo año en el que todos siempre nos marcamos metas, propósitos, un sueño, una meta, ya para terminar, Daniel. La meta o el sueño que yo, o al menos lo que deseo para la gente, es que la gente pueda pensar y que la gente pueda investigar por sí misma, ¿eh? Más en el tiempo que estamos, para mí es una oportunidad. Sé que algunos dirán que está diciendo pero para mí es una oportunidad el ver que realmente no podemos depender de lo que creíamos que podíamos depender, y es bueno reflexionar, pensar las cosas y investigar y leer por sí mismos, pues cosas como la Biblia, ¿no? y lo que en ellas hay. Yo deseo esto para la gente porque para mí es lo que ha cambiado mi vida, y en varias ocasiones he visto que mi vida se iba, Entonces yo quiero que la gente viva, pero que lo haga también felizmente. Pues con este mensaje de esperanza nos vamos. Daniel Pujol, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Que vaya todo muy bien y a seguir con ese entusiasmo y con esa pasión. Pues muchas gracias, Un abrazo. Gracias, feliz mañana, adiós. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah.